Pero qué maravilla. ¿Cómo no vamos a querer comernos nuestro paisaje a bocados? Pues sí, una y otra vez, hasta el infinito. Guasen Lagunak. ¡Yuhu! ¡Zat! ¡Shit! Sí, Joseba, pareces ya el mismísimo Buzz Lightyear en Toy Story cuando dice eso de hasta el infinito y más allá. Pero como todo hace indicar que el infinito es muy grande, nos lo vamos a tomar con calma y vamos a saborearlo por partes, como haces tú, degustando nuestra geografía, nuestro paisaje, bocado a bocado. Hoy el destino de nuestro sukaldari es Ezkio. Este pueblo guipuzcoano está ubicado al sur del monte Izazpi. En su casco urbano destaca la iglesia de San Miguel Arcángel del siglo XIV y repartidos por el paisaje también se dejan ver una buena cantidad de baserris que dan buena cuenta de cómo es la vida en el lugar. Uno de los caseríos de Ezkio es Igartubeiti Baserria. No es un caserío cualquiera, pues lleva años transformado en un museo. Kizkitza es su coordinadora y quiere contarle toda su historia a Arguiñano. Guasen. Kizkitza, venía aquí a ver un baserri antiguo. ¿Y qué moderno es esto? ¿Dónde estamos exactamente? Sí, bueno, pues estamos en el centro de interpretación, que es un poco donde acogemos al visitante y también, bueno, pues le ponemos un poco en contexto de lo que luego van a ver en el caserío, ¿no? Pues contamos un poco, cómo surgieron estos caseríos como Igartubeiti en el siglo XVI y cómo evolucionaron hasta el siglo XIX a través de audiovisuales, vitrinas y diferentes... Y de todas estas cosas que se encuentran aquí en un museo, ¿qué es lo que más choca a la gente o lo que más le hace alucinar? Bueno, pues un poco que la persona que da la bienvenida al museo es Kachalin, es una mujer que vivió en el caserío en el siglo XVII. Ella fue la que heredó el caserío y, bueno, pues a través de otros personajes, otros audiovisuales, también se puede ver toda su familia, ¿no? Pues cómo vivieron aquí, cuentan un poco la evolución que han vivido aquí en Igartubeiti. Qué puntazo, qué buena. Y también he visto que al llegar también vosotros ya maquináis también el huerto y hacéis cositas ahí, ¿no? Sí, bueno, procuramos en una zona plantar productos anteriores a la llegada del maíz y de estos productos, ¿no? Con el descubrimiento de América, pues plantamos también maíz, también plantamos lino, que no es habitual hoy en día verlo, y así, bueno, los visitantes pueden interactuar un poco con productos actuales y no tan actuales que ya no se ven normalmente en los huertos. Perfecto. Y luego, como antes bien has dicho también, que aquí muy importante era la sidra, me imagino que será tierra de manzanos también esto, ¿no? Sí que tenemos plantados aquí manzanos y en su día también la familia que vivió aquí en el caserío hasta los años 90 también vivía de la venta de sus productos, ¿no? Y las manzanas, pues... es curioso que además hay una variedad que lleva el nombre del caserío, que se llama Igartu. Y bueno, pues procuramos pues tenemos manzanos plantados con variedades antiguas, ¿no? Antiguas y autóctonas, ¿no? Eso es. Y bien has dicho también que plantaban el lino y has dicho que era importante para las mujeres, bueno, para abrigar a la familia, ¿no? Sí, bueno, era un trabajo que... Bueno, hacían muchos trabajos las mujeres en el caserío, ¿no? Pero al que ellos plenamente se dedicaban era... el lino, ¿no? Entonces, ya con 9 años, el padre les cedía un terreno en el huerto, plantaban lino, luego pues era un proceso muy largo, desde quitar la semilla, llevaban unos pozos específicos para mojar el lino, se secaba. Normalmente, además, era un trabajo que a las noches, pues las mujeres del entorno de los caseríos se reunían en el soportal y bueno, pues hacían así, después de rezar el rosario, se juntaban y contaban sus cuentos un poco, servía un poco como socialización, ¿no? Reunión de mujeres y hacían así en común este trabajo. ¿Cómo eran las mujeres? Siempre currando también, iban al lavadero y ahí es donde era como la peluquería de hoy en día, ¿no? Sí, eso sí. Y luego también tejiendo, pero siempre trabajando. Siempre trabajando, sí, hasta la noche. Y luego las mujeres, antes de casarse, pues se dedicaban años a preparar su dote para ir al caserío al que se casaban y llevar en una cucha pues estas bodas tradicionales que a veces cada uno tenía que preparar lo suyo, ¿eh? Sí, cada mujer preparaba su dote. Sí. Y aquí tenéis interpretado, bueno, el caserío pero también de todos los caseríos de Euskal Herria. ¿Y desde cuándo arrancó aquí lo de los baserris? Sí, bueno, pues los caseríos más modernos como Igartubeiti pues surgen eso en 1530 aproximadamente, aunque ahora están datando y están investigando que a lo mejor pueden ser anteriores, pero de todas formas aquí en Igartubeiti cuando se restauró el caserío pues fue como un trabajo de investigación
porque querían encontrar restos del lagar y no encontraron, ¿no? Entonces hicieron excavaciones debajo de la cocina y lo que era el retrete y encontraron como un fondo de cabaña con unos postes y con un techo así de retama. Entonces se cree que ya, pues hace 1000 años ya vivían como en cabañas. Y luego lo que hace el caserío como Igartubeitia, pues hacer más grande con casas lagares y más modernos. Entre comillas, no fábricas, pero ya familias que vivían ya con algo más potente, ¿no? Eso es, sí, más espacio y ya pues las cuadras dentro, porque antes pues en estas cabañas vivía la familia, pero luego... diferentes cabañas o chabolas para animales y para distintos... Perfecto. Bueno, y aquí ahora estamos en el museo, pero se puede ir al Baserri y ver la solera y cómo era y la estructura actual, ¿no? Sí, claro. Comienza aquí la visita, pero luego una vez de ver los audiovisuales, poner un poco en contexto la época, lo que se ve es ahí ya pues el ambiente de cómo vivía una familia y bueno, pues ponerse la piel de la familia que vivía allí en aquella época y bueno, pues una vida bastante dura, ¿no? Una dura, sí, trabajar y sin parar. Eso es. Bueno, y dicho esto, ¿se puede ir arriba al Baserri a visitar todo esto? Sí, claro, vamos, te enseño ahora mismo. Que sepamos, el pasado para vivir el presente y proyectar un futuro es la labor de museos como Igartubeitia Baserria, en donde se muestra la forma de vida de nuestros caseríos. Quisquitza, además, ha querido subrayar el valor extraordinario del trabajo y sacrificio de nuestras antepasadas, las mujeres baserritarras. Estas son las historias que le gusta saborear a Joseba en nuestros pueblos. Por cierto, ¿a dónde irá ahora? ¿Va silbando? Sí, Joseba va silbando, alegre y contento. Entra en una casa. Esperad, que no es una casa, es un antiguo taller con un montón de máquinas y herramientas cuya historia seguro conoce Gorka. Gorka, pero qué guapo es esto, qué maravilla, ¿eh? Ongi etorri, Joseba, al taller de los hermanos Iturbe. Iturbe, y esto, pero ¿de quién ha sido esto? ¿Quiénes son los hermanos Iturbe? Bueno, los hermanos Iturbe que yo conocí por lo menos era mi abuelo y mi tío abuelo, su hermano, que eran los que trabajaban aquí. Y yo les conocí haciendo hachas y es lo que hicieron toda su vida, hachas. ¿Y el abuelo y el tío abuelo están vivos o no están en activo ya. Murieron los dos. Vale. Bueno, uno relativamente cerca uno del otro, de edad también eran cercanos y no, ellos ya no viven, pero bueno, esto es su pequeño legado, su gran legado. Gran legado, qué maravilla, qué solera se ve aquí. Sí, sí. Y dices que hacían hachas aquí, ¿no? Ellos solo hacían hachas, para carnicería, para trabajos forestales, para cortar leña en el monte, para casa, que antes la gente tenía leña en casa. Claro. Y hacían hachas de competición también, para los escolares de aquí. Vale. Y bueno, aquí en la mesa vemos unas plantillas, ¿vale? Son plantillas que llevan nombres de escolaris. O sea, la escolaric llevaba esta hacha, este llevaba esta hacha. Yo estas las encontré, aquí cuando las tenían guardadas, con Chartegui, Chapartegui, supongo, Arria, Beitia... Arria, sería el abuelo de la Arria, sí, ¿no? Me imagino, ¿no? Las generaciones anteriores. Vale. Y con esa, bueno, pues la forma que le gustaba o que le correspondía a cada uno. ¿Y todo esto qué? ¿Se fue al garete cuando vinieron los australianos con sus hachas o qué pasó El aquí? tema de los australianos. Hubo una competición, fechas y eso no sé, años 60 puede ser, que se hizo como un campeonato del mundo de escolaris. Que los australianos papulearon, y vinieron australianos a competir contra euskaldunes y resulta que ganaron los australianos. También es porque aquí estamos acostumbrados a cortar con el tronco tumbado y... Aquello fue de pie, ¿no? Hacían de las dos, creo. Hacían corte de pie, corte tumbado y bueno, resulta que los australianos ganaron. Vale. Entonces hubo así un poco de resquemor. Y aparte de por la técnica de no saber cortar de pie o no estar acostumbrados a cortar de pie, bueno, vieron que las hachas que tenían eran bastante diferentes a las que tenían los de ¿Y no aquí. se desafilaban o tenían otra forja o qué es lo que...? Entonces... ¿Qué te decían el abuelo? ¿Qué hizo el abuelo ahí? Lo primero que se fijaron fue en las formas. Eran hachas, pues eso, como ahora conocemos las hachas de competición, con unas formas más afiladas, más agudas. Vale. El mango también tenía una forma más ergonómica para cortar, para dar los hachazos. Y bueno, ellos sí que hicieron fue fijarse y copiar, ingeniería inversa, Vale. Y adaptar un poco ese modelo que a los australianos les fue tan bien y empezaron a fabricar hachas aquí con esa forma. Vale, ¿hasta cuándo estuvieron trabajando? ¿Cuándo se paró de funcionar aquí? Pues ellos, aunque se jubilaron oficialmente, seguían viniendo hasta que, bueno, por salud ya no pudieron venir, pero yo creo que hasta hace
menos de 20 años, 15 años así, mantuvieron, bueno, venían de vez en cuando a O sea, tú a has hacer visto sus esto cositas. maquinando y has Sí, visto... sí. Yo de pequeño lo he visto mucho en marcha, eso, de todo el día. Y bueno, al final ya era muy esporádico. Y tú que has estado aquí enredando desde pequeño, ¿ya conoces todos los nombres de todas las herramientas? Yo sé que esto es un yunque, pero no sé, Sí. esas cacharras para agarrar y todas cómo se llaman. Ellos, bueno, yo de oídas, yo no sé los nombres así, muchos. Ellos hablaban en euskera de Goierri además. Entonces ellos, pues eso, al yunque chingudea o chingurea. Chingudea, vale. Bueno, mayue, el Vale. martillo, tenazak, las tenazas. Tenazak, vale. Al taller, más que taller, le llamaban suteguía. Suteguía, ¿vale? ¿Vale? donde se hace donde fuego, ¿no? Bueno, Eso es. ok. No y luego, sé. vaya aparatos, vaya Sí. herramientas tenéis aquí, ¿no? Sí. ¿Qué es esto exactamente? Pues bueno, esto es un martillo pilón. Martillo pilón. Pero parece hecho en casa esto, Automático, pero sí, por la forma que tiene o por la estructura, es bastante artesanal. ¿no? Qué maravilla. Y para todo el esto, movimiento. ¿están funcionando? ¿Se podría hacer un hacha? ¿Tú sabes hacer un hacha aquí? Bueno, yo me sé la teoría. te sabes la Yo me sé teoría. la teoría. ¿Qué te- La práctica no la ¿Qué te tengo muy parece? Si clara. comemos algo, hablamos de la teoría y luego venimos Vale, a maquinar vale, un hacha. ahora comiendo le damos unas vueltas. Venga, bota Va. Venga, perfecto. Qué hermoso el empeño de Gorka en mantener vivo el legado de sus antepasados. Este taller, donde su abuelo y su tío abuelo, los hermanos Iturbe, construyeron infinidad de hachas. Otra historia hermosa para saborear despacio. Sí, sí, escuchad. Ahora se le oye bien. Es Joseba silbando. Así va por la vida el tío. Ya que Mabel me ha invitado a su casa, voy a colarme hasta la cocina y vamos a preparar algo rico, rico. ¿Vas en la UNAC? Rico, rico, y solo te ha faltado decir, y con mucho fundamento. Buenos perejiles, estáis hechos los arguiñano. Va, barrura. Mabel, me he colado hasta tu cocina, pero me han dicho que no te gusta mucho cocinar. Bueno, pero la utilizo de vez en La cuando, utilizas. entonces te dejo. Pero bueno, tienes la casa grande, pero has dejado la cocinita pequeña, ¿no? Sí, Para no estar sí. demasiado tiempo, ¿no? Algo así, algo así. Pero bueno, me vas a echar una mano, Te ¿eh? echo Seguro una que mano, dominas sí, la sí, cocina mejor que yo y todo. No. Bueno, yo lo que te voy a hacer es aquí, en el papel, te voy a echar un poquito de agua y me vas a ayudar. Los honguitos los hemos traído bastante limpios, pero siempre tienen aquí un poquito de barro, un poquito de tierra. Le vamos a ir quitando para dejar chucuna chucuna para no morder tierra, ¿vale? Vale. Y vamos a hacer unas patatitas panadera con los honguitos, huevito y jamón. Bueno, con lo que te he oído, cocinera no eres, ¿no? Pues no. ¿A qué te dedicas? Pues mira, trabajo en Donosti, en el hospital Donostia. Vale. O sea, que me pego una buena caminata todos los días. Vale, o sea, todos los días vas y vienes. Todos los días voy y vengo. Vale, Y entonces trabajo en el hospital, en el servicio de psiquiatría en Agudos. vale. Y en el trabajo que tienes, ¿qué tal lo llevas? Porque al final hay cosas que casi te llevas a casa y todo, ¿no? Hay Bueno, días que... siempre te llevas cositas a casa, pero mira, lo que puede ser un obstáculo, que es la distancia, Sí. pues al final se convierte en algo que te... Bueno, que para cuando llego a casa ya me he dejado todo casi en el camino. Vale. Entonces, bueno, Y bueno, y tú vas y vienes todos los días, pero tú eres de aquí, de Ezquio, pues ¿eh? mira, no, yo vine aquí No eres de Ezquio, por... ¿no? No, yo nací Vale. en Pamplona. Vale. Y luego mi padre trabajaba en Patricio Echeverría, vivíamos en Olazagutía. Bueno, nacimos en Pamplona porque estaba el Sí. hospital en Pamplona, Sí. pero la casa teníamos en Olazagutía. Entonces mi padre trabajaba en Patricio Echeverría. Sí. Iba en tren todos los días a Legazpia. Entonces Patricio Echeverría, no sé si sabéis, hizo unas casas para los trabajadores. Vale. Entonces a mi padre le concedieron una y nos vinimos pues cuando yo tenía 7, 8 años a Legazpia. Yo me acuerdo que cuando me dijeron mis padres que había que venir a Legazpia, o sea, que vivíamos en una casa vieja, que había unas ovejas al lado. Bueno, era una casa de escaleras, que aquello me encantaba, pero era muy viejita, estábamos de alquiler. Y claro, veníamos a un piso nuevo. Pero para mí era como un horror, porque claro, dejaba una amiga mía allá. Claro, y no claro. hacía más que llorar, que no me quiero ir, y que no me quiero ir, y que no me quiero ir. Y mi madre, pues que sí, que no tenemos que ir, y ala, venga. Ahí fue ya el primer desengaño de vida. Y luego estudié en el Instituto de Urrechu Zumárraga. Entonces allá le conocí a Manu, con 16 años. O sea, tu pareja actual. Mi pareja actual y mi Oh. marido, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Tuvimos Bueno, un y- montón de años de novios, porque como éramos muy jóvenes, Vale. 8 años de novios. Y luego nos casamos y claro, Manu no quería... Yo trabajaba en Donosti, estaba trabajando allá y vivía en un piso con gente compartido súper a gusto.
Entonces nos casamos. Pero a gusto Manu- ahí se acabó Pero a todo. gusto. Y bueno, ¿y qué Entonces, tal el cambio? ¿Qué tal al venir Pues, para aquí? pues te puedes imaginar, o sea, casi, bueno, no digo morir, bueno, igual sí, casi me muero, o sea, al final a la fuerza ahorcan. Ay, Me costó un mamá. montón, la verdad. Pero te has adaptado, Pero al- ¿no? Sí, pues qué remedio. Y luego, a una vez de muchísimo estar aquí mejor. tantos años, ¿ya cambiarías y volverías allí? Pues no te arrepientes de nada. No, para nada, ahora ya no dejo esto, vamos, o sea. Digo, no voy Entonces, viendo esto es de hacer ya. turismo rural todo el año y a todas horas. Entonces, Qué no. maravilla. Ahora estoy encantada, la verdad. Hombre, pues tienes que coger el coche para ir a trabajar, pero luego ya sales y vienes aquí y es otra Y ya cosa. estás tranquila. Como el refugio, no sé. Bueno, y veo que aquí en el pueblo estáis bien equipados. Es el frontón y los tatus, Bueno, tenéis la buena lo mejor, iglesia. lo mejor los tatus. Y luego he visto como una capilla de cristal también ahí abajo. Una capilla de cristal ahí abajo. Bueno, capilla. Habrás visto un refugio para la Virgen. Vale, Como sí, una capillita eso pequeña, mismo. pero no se le llama todavía capilla porque está sin ser reconocida por la iglesia. Vale. ¿Y por qué está eso exactamente ahí entonces? ¿O... Bueno, pues ahora viene el meollo de la cuestión un poquito. Aquí, en este pueblo, en el año 1931, hubo una aparición mariana. Una aparición mariana? Sí. Entonces, parece Bueno, mentira, pero es un sucedido, ¿no? Un hecho que Y que no pasó se puede aquí. explicar eso en dos palabras, ¿no? Bueno, ¿No? en dos palabras, bueno, es una aparición mariana de entrada como otra cualquiera, pero con mucha más... Vale, tiene más bueno, contenido. vamos a rematar la receta. vale. Tenemos aquí la cebolla con el ajo, rematamos lo que Bueno, tenemos. sí, ya está ya todo esto en marcha. Ya tenemos la Madre mía, Nada en el lagar. Quisquitas, es maravillada, o es una pasada esto, ¿no? Esto es, me imagino que, bueno, el corazón del Baserri, ¿no? Sí, eso es. El caserío del siglo XVI era un caserío lagar. El lagar era el corazón del caserío, el centro, y la familia vivía en torno a él. O sea, este tipo de máquinas se inventaron para hacer sidra y, bueno, se utilizaban 10 días al año. Entonces, desde el punto de vista actual nos parece algo Una increíble. locura, ¿no? Este tinglao, esta estructura para hacer esa sidra que se hacía en 8 días o 10, pero duraba para todo el año, ¿no? Eso es, sí. Varios años incluso, ¿no? Sí, hay teorías que, bueno, por una parte dicen que sí era para consumo propio, porque podían beber la familia 4 o 5 litros al día, ¿no? Porque, claro, no bebían agua y más que bebida era alimento, digamos, la sidra. Pero también hay otra teoría que dice que, bueno, que mucha parte de la sidra que se elaboraba en los caseríos se llevaban los pescadores a Terranova y, bueno, así no cogían el escorbuto y, bueno, era una bebida que no se pudría, se conservaba, ¿no? Y bueno, pues también dicen eso, que podía ser por eso. Y esto ahora lo vemos así, todo lleno de madera, pero esto es como la actual industria grande, ¿no? Al final se hacía esto y luego lo que has dicho, se hacía el Baserri al lado, ¿no? O sea, es algo... ¿Y qué troncos? ¿Cuántos árboles hay aquí? ¿Cuánto costaría hacer esto aquel entonces? Sí, bueno, pues resultó una innovación, ¿no? en la evolución del caserío, ¿no? Estos caseríos del siglo XVI que tenían esta gran máquina, que veis que la viga esta pesa 3 toneladas, mide 11 metros. Entonces, bueno, pues para meter esa viga primero se construía el lagar y luego el resto, ¿no? Y la familia vivía en torno a él. Y bueno, pues era un trabajo inmenso que hacían, pues 7 días o 10 al año para conseguir la sidra para consumo propio. Vale, ¿no? ¿y esto todo? ¿Se hacía solo una familia hacía todo esto? ¿O eran varias familias? ¿O cómo se distribuían el trabajo? Sí, bueno, pues eran familias numerosas. Hay que tener en cuenta que, bueno, vivían los aitonas, los hijos, los tíos, algún morroy que venía a ayudarles. Y luego también hay teorías que a lo mejor, pues, una semana harían en un caserío, otra semana en otro, y se ayudarían entre ellos a poder manejar todas estas piezas que pesan mucho y suponen mucho trabajo. Joder, porque lo que decimos, para hacer esto y hace tantos años, ¿cuántos árboles hay aquí, por ejemplo? Sí, pues se calcula que unos 300 robles en cada 300 caserío. robles y hermosos, además, Sí, ¿no? enormes, Porque las sí. vigas son brutales. Sí, ¿eh? y teniendo en cuenta que, bueno, en el País Vasco había unos 9.000, 10.000 caseríos de este tipo, pues hoy en día sería un crimen ecológico, ¿no? Pero entonces, como abundaba tanto la madera y y lo tenían cerca en los bosques, pues... Y Quisquita, explícame esto exactamente cómo funciona. Cómo funcionaba y cómo funciona, porque actualmente también lo ponéis en marcha, ¿no? Sí, eso es. Ya dentro de un par de días lo pondremos en marcha, pero bueno, aquí en la masera, que se llama masera, se echa la manzana
Y primero se pisaba a mano con los pisones, ¿no? Y bueno, pues de ahí dicen que procede la chalaparta, ¿no? De esos ritmos de trabajo. Y del ritmo ese procede la chalaparta. Sí. Vale, yo pensaba que esto era la guitarra eléctrica. No. Con o sea, de esos ruidos, de esos ritmos sonidos, de música, ahí va. Es, Qué sí. buena. Y luego, bueno, pues una vez de pisada la manzana, se le llama pacha, esa masa de manzana, ¿no? Y se llevaba en medio, justo debajo de la viga, y encima de la pacha se va colocando una especie de pirámide de madera con diferentes piezas, ¿no? Y se colocan en forma vertical y horizontal, y luego desde la planta baja, entre dos personas, hacen girar el usillo, y de estas vernias donde se sujeta, está posada la viga de 9 metros, pues ahí quitan van quitando las maderas eso es, y va bajando, ¿no? Y es, haga efecto de palanca, un apoyo allí y de allí va subiendo la viga. Entonces prensa todo uniformemente, entonces el zumo fluye para el agujero y aquí a la cuadra se recoge y luego se fermenta, un proceso de fermentación y se produce la... se queda en la bodega y Eso es. para rematar. O sea, hacéis la demostración, pero con las manzanas y cómo hay que hacer, ¿no? Sí, eso es. Como se hacía antiguamente. Sí, para mostrar cómo se hacía en aquella época, pues en octubre, en época de manzana, pues utilizamos el lagar y, bueno, contratamos a gente que ya conoce un poco el funcionamiento, que lleva ya 20 años aquí poniéndolo en marcha. Y, bueno, pues la gente viene y puede disfrutar, pues, probar el zumo, ver cómo se pisaba la manzana con los ritmos de la quiricoqueta, que se ha recuperado. Y bueno, también hacemos unas teatralizaciones y bueno, pues así, bueno, pues un fin de semana completo, ¿no? Qué buena. ¿Se come algo por ahí? ¿Se da algo de comer? Aparte del zumito. Un poco de queso y pan. Vale, importante. Porque ya que has dicho la sidrilla que se toma el otro, a mí ya me estaba entrando el hambre, no sé, ya es hora que comamos nosotros algo también, sí, ¿no? vamos a probar algo, a ver. Vamos a probar, sabes que sí. Venga, pasa. Qué bien ha explicado Quisquitza la importancia de la sidra y de su proceso de elaboración en los baserris de la zona. Impresiona ver este antiguo lagar y todas las partes que lo componen. La viga, el tornillo, la tuerca, la piedra... Fascinante. Lo que se hace en el caserío Igartubeiti, preservar la memoria, es lo que quiere hacer Gorka con el taller de sus antepasados. Antes de volver a la fragua y trastear, van a comer. Estos dos, con una sartén y 2 cervezas, tienen de sobra. Ay, ama, Gorka, no me has dicho que eras cocinillas. ¿Qué te has currado ahí? ¿Qué es eso? Ese es el plato estrella. Cuscús ya sé qué es, pero ¿qué le has echado? Mis amigos dicen que está muy rico, por eso te lo he hecho a ti también. Perfecto. A ver si te conquisto. Urrea tu plantera, urrea tú. Ay. Te he hecho aquí un poquito. Venga, ¿qué? ¿Mucho picante tiene esto? Ya huele aquí a... Un poco a de especias, ¿eh? de bisigarri Sí, ya tiene, sí. Perfecto, me A gusta. ver si te salta la lagrimita. Sí, ¿eh? Cuidado, La cuidado. lagrimita me vas a saltar con las birritas estas que te has currado. ¿De dónde las has traído estas birras? birras? Estas de casa. Ahí. ¿De casa? Sí, porque las hago yo. Me gusta, bueno, hacer cerveza, la hago en casa, en la cocina, lotes pequeñitos. ¡Ope! Y, ¡Qué máquina! ¿Y te has bueno, hecho de tu vez en marca? cuando- ¿También la comercializas? Sí, o? eso es un amigo que trabaja serigrafiando ¿Sí? y me hizo las etiquetas y tengo estas Una medias vale, estas ¿eh? botellitas. Hemos traído vale, dos, vale. pero una medias vale, Está vale. ahí. Esa déjala ahí. Guapo formato, botellitas guapas. Botellas reutilizables. ¿Y qué tipo Y- de cerveza es? Pues son IPA, cervezas IPA, IPA, vale. amargas. Bien de lúpulo, ¿no? Sí, eso es, bien de lúpulo para amargor y luego fresquitas con aromas a cítricos y... Bueno, ¿y ese pan también que te has traído? Sí, bueno, este pan, ya que estamos en Ezquio, pues bueno, es pan de Berrueta, ¿Sí? que es un caserío de aquí, de Ezquio, que hacen pan casero, tiene muy buena fama, está muy rico, la verdad. Ahora le vamos a Y es hacer un pan el casero homenaje. súper suave, Guay, súper ¿eh? suave. A ver, venga, Así que- vamos a meter la cuchillaco. Venga, esta es la prueba del pan. Abrir, a ver qué miguita tiene. Oh, nada. A ver, yo suelo meter la nariz. Me dice la Eso. novia, no metas hasta adentro, tal. que Venga. luego tienen que comerlo. Pero para oler hay que meter sego, xua, usaya, tori, ausu lo saco. Qué ricasco. Y el taller que me has enseñado, qué maravilla. Aparte de hacer cervezas, currarte la comida, ¿sigues ahí dándole caña al taller también? No, mira, eso no. El taller es verdad que es una joyita de la familia, pero no me dedico yo a trabajar en el taller. Bueno, yo de hecho no nací aquí, nací en Zumárraga, que está aquí cerquita. Vale. Y yo estudié ingeniería y ahora trabajo de profesor en la Escuela de Formación Profesional de Zumárraga, en Google Escola. Y bueno, allí doy clases en el ciclo formativo de robótica, así todo moderno. Todo moderno. Y bueno, bachillerato de tecnología también.
Pero bueno, pues me gusta ese mundo de máquinas y de... ¿Hacer las hachas ya con robot o qué? Sí, bueno, pues se podría programar, se podría programar. Mira, un buen proyecto, para, vale. para hacer con los alumnos. Hacer lo mismo, pero en el siglo XXI sí, ya, ¿no? montar unos robots aquí, pero no creo que las harían tan bien como... Claro, seguro que no, seguro que no. Antes me has dicho que tú has nacido en Zumárraga, ¿no? Pero ahora vives aquí, ¿no? Eso es, yo nací en Zumárraga, mis padres vivían en Zumárraga, de aquí son mis abuelos, pero yo ahora vivo aquí. Vale. Pues cuando mis abuelos se hicieron mayores y ya necesitaban un poco cuidado y tal, bueno, yo tenía un piso en Zumárraga e hicimos el cambio. El change. Sí, Vale. hicimos change. Mis abuelos subieron ¿Y eso cómo ha sido ese change? Pues yo estoy muy a gusto, la verdad. Al principio fue un poco por la necesidad, ¿no? Por Vale. ¿Y las ahora no circunstancias. volverías ya ni loco? No. No, ¿eh? De hecho, ahora podría volver, pero no, estoy muy a gusto aquí. Sí. Y ahora que has hablado de tus abuelos de nuevo, ¿quién arrancó con toda con este tinglao? Pues la verdad que mi abuelo y mi abuela, yo también era más pequeño y no tenía esa curiosidad quizá, no hablaban de la historia, ¿no? Ellos se dedicaban a trabajar aquí y ya está. Y tampoco les gustaba que les vinieran a grabar, porque algún reportaje, algún artículo de prensa y ya les hicieron. Pero bueno, luego sí que hay documentación y el taller lo fundó, lo abrió mi tatarabuelo, Ostras. que era de esta casa, que aprendió en Cegama el oficio de herrero, Vale. yendo a Cegama, alguna herrería de Cegama. Y la fecha que tengo leída es 1878, creo, Ostras. que es cuando se abrió la herrería aquí. Va a hacer 150 años, va a hacer dentro de poco, ¿eh? Igual Joder. tenemos que hacer fiestuki. Piensas que va, algo caerá, algo caerá. Cerveza va a haber seguro, ¿no? Sí, eso, cerveza Buena, sí, cerveza buena. sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cómo que siguieron? ¿También tus abuelos, luego tus padres, todos siguieron la jugada o cómo fue No, esto? no ha sido así tan seguido. Ha funcionado durante 3 generaciones. El tatarabuelo, que es el que lo abrió, mis abuelos y la tercera generación que trabajó, los últimos que trabajaron aquí, fueron mi abuelo y su hermano. Mi abuelo Agustín y su hermano José. Y era una rutina muy simple, la verdad, que ellos pues, a la mañana se levantaban, desayunaban bien, pues venir a encender el fuego y trabajaban a la mañana. Hacían un amaiquetaco, iban a casa, pues eso, hacían las 11 o hacían el amaiquetaco y vuelta al taller hasta la hora de comer. Comían un poquito de siesta, yo lo recuerdo, porque estaba ahí en casa. Y a la tarde otra ronda de hacer hachas. Y luego iban a casa, se duchaban, se preparaban y a echar la partida al bar de... La partida, Eso el era, botello sí, sagrado, ¿no? Eso era la rutina. La rutina y eso, que de lunes a domingo o el domingo cerraban, ¿no? Me No, imagino. el fin de semana no trabajaban, el sábado tampoco trabajaban. Trabajaban de lunes a viernes. El miércoles sí que sagrado era ir al mercado de Ordicia a vender las hachas. Vale. Vendían... ¿Ellos bueno, mismos iban o sí, iba sí, alguno sí, de la no, familia? iban ellos. Vale. Bueno, y luego sí que hacían repartos y pues o a carnicerías o a baserris o ¿Dónde estaban los pedidos? Ahí en iban. ferreterías, sé que en Donosti también, y incluso a Cantabria, por Vizcaya, en Navarra, pues bueno, sea, que se repartían. movían, ¿no? Sí. Y luego venían a Escolaris, al taller. Bueno, qué maravilla y qué historias. Y bueno, ¿y eso Sí. funciona ahora mismo? ¿Se puede entrar y hacer algo? Pues bueno, con los paquetes que podemos ser tú y yo haciendo un hacha, la maquinaria funciona, así que podemos hacer un intento. Sí, bueno, le vamos a dar. Estamos fuertes para darle, Ahí, ¿no? sí, sí. El Unos fuego está en martillazos. marcha. Sí, el fuego está encendido. Pues yo así de fuego que... te controlo. Ay, ay, Chócala. los cojones. Venga. La historia de Gorka puede verse como la de un hombre fascinado por el trabajo de su abuelo Agustín y de su tío abuelo José en la fragua donde moldeaban el hierro de las hachas. El universo del taller cautiva al joven que se hace ingeniero y una vez se va a vivir a Esquío, decide preservar el legado de sus antepasados. Otra historia que tiene por compartir este pueblo guipuzcoano es la famosa aparición mariana documentada en 1931. El acontecimiento tuvo un impacto inmediato sobre sus habitantes. Maribel quiere contar esta historia mientras degusta el plato que ha hecho para la ocasión nuestro arguiñano.
lo del huevo ¿Te ha espectacular. gustado? ¿Te ha gustado? espectacular. Es Nunca- peligroso hacerlo, ¿eh? Porque hierve mucho. Nunca había visto yo un huevo así, ¿Eh? pero bueno, Parece que me lo voy a un comer. buñuelo, ¿no? Ya, sí. A ver, Revita, a ver bueno. qué nos encontramos ahí dentro. Bueno, pues la yema, supongo, La lleva, ¿no? me imagino que estará... Oh, nos ha salido en su punto, a ver. Sí. Ábrelo bien. Bueno, de cocinero, no esperaba menos de ti. O sea, Espera, yo a ver si no está que seco. para A ver eso, si no para está hacer seco. un estaba huevo al pensando. uso lo hago yo. Y qué pórtico, qué huevos sitio, fritos. qué lugar más maravilloso Pues sí, aquí, ¿eh? sí, la verdad que sí. Bueno, La yo verdad también que le voy a sí. meter a esto un corte así. Además, hay que cocinar con mimo y comer sin mimo, se dice. Hay que romper las cosas y para adentro. Antes me has dicho que aquí hubo unas apariciones y unas cosas así un poco místicas, ¿no? Cuéntame ahí qué pasó. Pues mira, fue algo que me llamó mucho la atención porque yo vine, ya te he dicho que vine aquí a vivir en el 85 y curiosamente llevaba como viviendo como 10 años y no había oído nunca hablar de las apariciones marianas hasta el 1997 más o menos. Entonces yo decía, ¿cómo puede? Y entonces ese mismo año se presenta este libro en Ezquioga. O sea, las visiones de Ezquioga, la Segunda República y el Reino de Cristo. Y digo yo, o sea, ¿dónde he estado yo? ¿No? Y entonces empecé a pensar, digo, o sea, como algo que ha pasado, ¿no? ¿No? En la plena República, ¿no? La Segunda República y el Reino de Cristo. ¿Cuándo pasó exactamente? En el 1931. En el 31. Se había instaurado la República el 14 de abril y las apariciones marianas fueron en junio del 31 de ese mismo año. Entonces, bueno, y ya no eso, sino... ¿Un silencio aquí en el pueblo? ¿No Sí, se hablaba sí, mucho? Sí, era un silencio, pasaba algo. Era como misterio, ¿no? Porque dices, un libro de 500 páginas con una fotografía que llamaba muchísimo la atención para la presentación del libro, que es esta. Los Yo visioneros decía, o sea, de Ezquioga. de Ezquioga, pero fíjate tú qué de gente. Yo digo, ¿esto es aquí o es en otro lugar? Te digo, ahí Y era en hubo un tinglao. Ezquioga. ¿Y esto qué entonces, años de esa foto? En el 31. En el 31 es la foto, ¿eh? Sí, 31, Joder. 32. O sea, que sí, sí. había una... Pues empezó a venir gente al pueblo, se juntaban hasta 80.000 personas al día. 80.000 Entonces, aquí. Abajo, donde Sí, las apariciones. Vale. Entonces, te he dicho claro, ¿dónde está la historia esta de...? para mí, allá ya me empecé como a interesar un poco por lo que había pasado en Ezquioga. Pero claro, pues al final la vida te va llevando y entonces pues lo vas dejando. Lo que no dejaba era de que yo quería seguir estudiando. Vale. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué descubriste? Bueno, yo quería seguir estudiando y entonces en cómo el lo 2008 pues me decidí a estudiar antropología en la UNED y en una de las asignaturas de la carrera pues nos mandaron a hacer un trabajo de investigación, era una asignatura de etnografía, un poquito para meternos de lleno en lo que estábamos estudiando. Entonces yo dije, pues viviendo en Ezquioga voy a hacer un poco a ver cómo está el tema de las apariciones marianas. O sea, fue tu trabajo, o sea, tú te... Un trabajito que hicimos era de 3 hojas, pero bueno, era un poco era de 3 hojas, pero era como muy ¿Y intenso. cómo lo hiciste? ¿A quién acudiste? O, Pues bueno, has dicho- acudí, claro, bueno, ellos te daban unos pasos a seguir y entonces, bueno, pues si había algo publicado, si había prensa escrita, si había... Entonces, claro, yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque aparte de investigación de escrito en libros, ha habido prensa escrita, ha habido la literatura, ha habido libros, ha habido un relato también de otro libro de fotografía, porque además está documentado a nivel fotográfico, cosa que en Fátima y en Lourdes no hay. Entonces dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues dije, vale, vivo aquí, es algo que ha pasado muy cerquita, la gente que lo pudo vivir en primera persona todavía estaba viva, y digo, pues igual es, ¿no?, recoger ese testimonio de la gente que vivió en aquella época, Los que viven que lo aquí. vio en primera persona de aquí. Y luego un poco entroncando con esto, pues la gente que viene al lugar de que quieren que se haga ese refugio, que han hecho posible que ese refugio exista hoy Chocaba en día. mucho lo que se estaba escrito, lo que se veía por ahí, o lo que le decía la gente a pie aquí. Bueno, al final aquí prácticamente no se decía nada, eso me llamaba la atención también, es que aquí no se escuchaba gran cosa. Y Mabel, ¿y todo esto que tú has hecho está escrito en algún libro también? ¿O ya has dicho que le has llevado a las familias y eso? Pero no Ajá. sé si Bueno, lo has... al final dije, ¿qué hago con toda esta información? Como lo acoto, porque claro, a la gente leer mucho, lo he recogido todo en un libro muy pequeñito. Bueno, no ¿Está aquí ha el sido así. librito? Sí, está aquí, es este. No fue así. Yo con el trabajo que hice, digo, ¿ahora qué hago con esto? Fui al ayuntamiento y les dije lo que había hecho, que era un poquito una etnografía pequeñita del pueblo y para el pueblo. Hubo un interés y entonces dijeron que se hacían 50 ejemplares en euskera y en castellano.
Pues Soriona, qué maravilla que hayas hecho esto. No sé. Lo que vamos a hacer es rematar esto, comemos todo, hacemos un chinchín y luego vamos al lugar y me sigues explicando más cosas, porque habrá más cosas para explicar, ¿no? Hay mucho más. Hay mucho más. Bueno, Todo. bueno lo que nos espera. Bueno, Atentos. hay. Bota chinchiña. Ah, vale. Venga, Suregatikan. Me encanta el ruido del cristal, es lo mejor. La historia de Maribel es la historia de una curiosidad. Siendo enfermera de salud mental, estudió antropología y fue cuando empezó a investigar las repercusiones sociales y culturales de la aparición de la Virgen en Esquío en 1931. Tener curiosidad es una de las maneras de acercarse al pasado. Joseba no ha dejado de flipar con lo que ha visto en el caserío Igartubeiti, convertido hoy en día en un museo. Y Kizkitza todavía tiene muchas más cosas que contarle del lugar. Bueno, Kizkitza, qué bien estamos aquí, ¿eh? Sí, estamos de Tú maravilla. pones aquí. la sidra y yo he traído aquí confit de pato, una crema de calabazas con foie y una salsita para rematar la jugada. ¿Qué te Qué bueno, parece? qué bueno. ¿Te gusta el pato? Sí, sí, Venga, sí. pues le vamos a atacar. Bueno, y este va a ser, ¿de cuándo era? Ya me has dicho antes, pero ¿de 1500 o...? Sí, 1530, del siglo 1530, XVI. eso es. Luego, bueno, pues en su evolución en el siglo XVII lo ampliaron por los 4 costados. Y luego, como hemos dicho, también cuando la Diputación lo compró, lo que hicieron fue, en los años 90 lo compró, desmontar pieza a pieza todo el caserío, aprovechar al máximo la madera y luego, pues como un puzzle, volverlo a construir otra vez. Y para ello contó con un sería un equipo. tinglao, ¿no? Eso de todo hacer. ¿Cuánto costó hacer todo eso? Sí, pues al final casi 10 años. Hubo tiempos que estuvo 10 parada la años, obra, ¿eh? pero bueno, sí, fue un estudio muy importante. ¿Y todo eso, para qué se hizo? ¿Estaba a punto de caerse o para restaurarlo? O... Bueno, la cuestión era que la familia que lo habitaba ya pues pensó en dejar el caserío, Sí. pero bueno, pues había etnógrafos que consideraban que la fachada, el haber mantenido así desde el siglo XVII, pues era como muy importante. Y bueno, pues Diputación decidió comprarlo y bueno, fue cuando empezó a desmontarlo y bueno, pues dio con un equipo de arqueólogos, historiadores y bueno, pues fueron los que investigaron un poco y al final la restauración ha sido muy fiel, ¿no? Y bueno, pues se ve cómo vivían, ¿no? Los objetos, la mayoría son propiedad de Diputación, que tenía una colección. Vale. Y bueno, los ha expuesto aquí, ¿no? Y bueno, pues se puede ver pues cómo dormían, ¿no? Los colchones que eran de hoja de maíz, bueno, pues también la cocina, todo con humo, ¿no? Por eso está todo negro, ¿no? Del humo y, bueno, ellos también, hay una foto de 1925 y la familia también, ellos están negros del Sí, humo, ¿no? ¿eh? Y, bueno, pues... Ahumados, como el queso, Eso el es. jamón y ellos también ahí, ¿no? Sí, Al lado del luego- fuego bajo que se reunía todo el mundo ahí, Eso ¿no? es, sí. Y bueno, pues la verdad es que sí, está muy adecuado a la época y se muestra muy bien cómo vivía y las condiciones. También el tema de la luz, ¿no? Que tampoco utilizaban candiles, entonces, bueno, pues hay poca luz ahora también y bueno, está todo muy bien recreado. sí. Y no sé si, bueno, a la gente de aquí seguro que también alucina, pero la gente de fuera también cuando viene y ve este tipo de estructuras, ¿qué opina esta gente? Sí, bueno, la gente de aquí pues también lo valora, pero bueno, como es una cosa que es de aquí del País Vasco y los caseríos los tenemos como más vistos, pero sí, la gente de fuera yo creo que también bueno, pues valora mucho la conservación del caserío, ¿no? De cómo se ha restaurado, que ha sido una restauración muy fiel y bueno, pues poder ver cómo vivían hace 500 años pues es muy enriquecedor para todo el mundo y luego también lo que más llama la atención es de que todavía ese lagar se puede haber en marcha, ¿no? Porque muchos caseríos conservan piezas, vigas, pero bueno, pues ya han desaparecido y no saben cómo era. Pero bueno, aquí el poder verlo en marcha todos los años, pues es un aliciente. ¿Y esto es un invento de quién es el invento este? ¿De dónde ha venido esto del lagar y de la prensa de los manzanos y todo esto? ¿De quién hemos aprendido o se inventó aquí esto? Bueno, pues dicen que es un invento de Siria, que luego los romanos ya hace 2000 años lo usaron para hacer aceite y vino. Y luego, pues los monasterios lo que hicieron fue enseñar a los baserritarras cómo se hacían este tipo de prensas. Y como hemos dicho antes, pues en aquella época pues podía haber 10.000 caseríos con estos lagares. Entonces, bueno, eran maestros carpinteros los que, bueno, también ensamblaban la madera y era un trabajo muy enriquecedor también. Pues Kizkitza, qué maravilla. Que haya estado aquí estos 500 años y esté tan bien, que dure otros 500 y sigamos contando eso es. a todos la historia. Suregatikan. Eskerrik asko. Venga. En Igartubeiti Baserria se muestra la forma de vida de nuestros caseríos desde hace 400 años.
La memoria de lo que fuimos solamente puede vivir en la medida en que una generación se la transmite a la siguiente. Quizás sea esta la única forma de inmortalidad que se nos permite, la memoria colectiva imperecedera. Vale, Arguiñano, no te asustes, solamente me he puesto un poco seria y trascendental. ¿Tú en qué andas con Gorka en la fragua de los hermanos Iturbe? Veo que te has quitado el delantal de cocina y te has puesto el delantal de herrero forjador. Aquí estamos, Gorka y yo, haciendo un homenaje a Agustín eta José, que son los últimos artesanos que trabajaron en esta forja. ¿Le doy? Dale, dale. ¡Va! ¡Esto funciona! Hermano. ¡Onda! ¡Yeah! ¡Wow! ¿Qué tal va? ¿Necesita calor? Un poco más de calor, ¿eh? Porque aquí está quedándose un Me churro. caches la mar. Bueno, voy a apagar esto, que hay que calentar, no vas a estar con esto en marcha, ¿no? No, que hace mucho ¡Qué ruido. guapo es esto, tú! ¡Qué maravilla! Pues sí, tecnología del siglo XIX. ¿Y todo funciona? Casi todo está en marcha. Ahí va la leche, qué lujo. Casi todo. Pero qué viajes da esto. Sí, buen garrote tiene. Bueno, cuéntame cómo se hace un hacha. ¿Cómo es el funcionamiento? Aquí estábamos en un proceso intermedio, pero aquí tenemos el origen de lo que... De aquí va a salir el hacha después de pasar Con aquí. lo que se haría el hacha. Tenemos dos materiales. No, hierro y hierro, pero ¿qué tipo de hierros? Es acero al carbono, que es un material más duro y templable. Vale. Y hierro dulce, que es un material más blando. Más digamos. dulce, ¿no? O sea, Eso más es. goshua, ¿vale? Entonces se hace este sándwich Sí. y esto es la preforma del hacha. ¿Vale? Vale. De aquí, bueno, lo primero que hay que hacer es forjar los dos, o sea, soldarlos. Y se suelda a base de... Sí, a calor y presión Calor. que viene de martillo. ¿Sabes a cuánta temperatura tiene que llegar para poder fusionarse estos dos Pues a base de golpes? 1100, 1200 1100. grados yo creo que hace falta para... ¿Y aquí para tenían fusionarlos. termómetros tus abuelos y el Nada, tío abuelo? nada, tenían dos ojos y la vista Y muy mucho acostumbrada don, ¿no? Y mucho don. a los colores que coge el material cuando se calienta. Qué buena. Y bueno, y después se hacía esto, ya pasaban por aquí. Eso es, le daba y la forma. Luego me con imagino el- que templarían, ¿no? Porque yo he forjado a Eso fuego, es. suelo ver lo de Sí, los eso, cuchillos sí, y eso, sí, yo ¿no? también lo veo, sí. sí. Vale. Entonces, una vez que le habían dado la forma al hacha, se vuelve a calentar para conseguir el proceso de endurecimiento por calor y enfriado rápido, Vale. que es el temple. El templado, es el Entonces temple, se calentaba el filo y luego se enfría rápido en aceite o en agua. Y con eso Perfecto. consigues que el filo tenga la dureza adecuada para cortar. Vale, y luego ya una vez que estaba ya eso templado, habría que hacer el acabado, A ¿no? esmerilar, eso es. A Esto esmerilar. pasaba al esmeril. Vale. Y ahí afilar y Eso sacarle es. la... Se pulía y se sacaba Vale. el filo. Y luego esto, ¿ya quedaba ya perfecto para Bueno, el tronco? y ¿Cómo para hace? eso es, ¿no? Para meterle el mango, Sí, bueno, se utilizaban unos troqueles o unas... un útil eso. Sí, unos ¿no? útiles con la forma, con el diámetro y la forma adecuados del ojo para meterle el mango. Se calentaba la pieza y se metían a presión. Vale. Se sacaban, entonces se quedaba con la forma Perfecto. adecuada. Joder, qué guapo. Y luego, ¿cómo? Y luego ya he visto que aquí, aquí he visto, voy Aquí a coger. tenemos otra He también. visto que tenéis un hacha aquí auténtica, hecha aquí además, El ¿no? resultado, pues es un hacha Mira, ahí como tienes la que otra. tienes tú o como la que tengo yo. Y aquí tiene ya el sello también dado, ¿no? Eso es, y sabemos que son construidas o fabricadas aquí porque tienen el sello de calidad, No, nada. de Hermanos Iturbe. Oh, nada. Y esta además, esta parece más antigua que esa, ¿no? Por Sí, la forma bueno, como más... Esta sí, más forma tradicional. Vale. Y esta más forma, eso, de competición o Perfecto. bueno. Sí, ya se ve el Es mango otro tipo también de y- forma más aguda o más afilada, esa más redondeada, pues... Vale, ¿y cuántos hachas habrán hecho aquí tus... Pues... Agustín y José? Eso, yo aquí entraba y aquí estaban todo el día dándole o al martillo o al fuego, ellos con la mano, o con el martillo pilón o con el esmeril. Y yo eso sí que le tengo oído a ellos, que más o menos, pues bueno, hacían 8 hachas al día. 8 hachas al día, Al día. acabadas, ¿eh? Y trabajaron aquí 50 años. 50 años. Así que es O sea, hay que sacar hacer cálculos. matemáticas un poquito. Vale. Muchas hachas, Sí, sí, muchas muchas hachas. hachas. Y bueno, ¿y ellos qué te contaban? ¿No les dio pena dejar esto así como está? ¿O no ha habido un relevo? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ellos la verdad que nunca nos dijeron o para seguir o no. Ellos lo veían como su trabajo y de hecho yo creo que entendían que nosotros, bueno, que sería duro para nosotros seguir aquí. Nosotros somos unos blandengues, la verdad. Entonces, no, ellos sí que no conocieron otra cosa, trabajaron aquí, no se daban ninguna importancia, la verdad.
Y yo creo que al final ya sabían que, bueno, que esto se estaba acabando, había muy poca gente que hiciera las hachas así, pero nunca se dieron más importancia que, bueno, seguir su trabajo, vender. De esto vivieron toda su vida, o sea, no tenían otro trabajo y de esto criaron a sus familias. ¿Y tú ahora qué quieres hacer con esto? ¿Lo quieres poner en marcha de nuevo? Porque esto está como para hacer un museo. Sí, ¿Cuál es la idea? Es mi plan de jubilación, Sí, venir a hacer hachas aquí. No, ahora mismo, pues bueno, ellos lo dejaron, no nos ha hecho falta... El edificio es lo que es y tampoco pues, está bien, no está conservado. Entonces, bueno, no lo usamos, pero sabemos que está en marcha y bueno, pues... Sí, a mí pues me gusta enseñarlo, no sé, a mis amigos, a conocidos. ¿Y ya tienes alguna idea? No sé, va a hacer un museo, que algún chaval coja esto y coja las riendas y arranque con esto. Si se hiciera de aquí un museo, un pequeño museo, pues a mí me parecería bien, bueno, a la familia, no solo a mí, que aquí estamos dos familias involucradas y bueno, pues a mí sí que me gustaría que se le diera más valor que lo que le doy yo en realidad, pues valor, enseñarlo más, o sea, que sea más visible, ¿no? Hacerlo más visible. ¿Y aquí nunca ha venido nadie o a hacer no sé, para una película antigua o para hacer, no sé, o algo hay que hacer con esto? Pues es un sitio muy apropiado para algo así, ¿no? Pero no, mira, películas o grabaciones no se han hecho. Alguna sesión fotográfica en su día... en la tele, antes de algún campeonato de Escolaris, sí que les grabaron alguna entrevista y tal. Pero no, y lo último que se ha hecho es un fotógrafo de Tolosa que edita libros fotográficos. Pues se enteró de que estaba esto aquí, nos propuso y hicimos una sesión de fotos y se ha editado un libro súper chulo. Ole. Súper chulo. Bueno, el libro ya está con las fotos, ahora está sin historias abocados y no hay dos sin tres. O sea, algo más vendrá y tú estás aquí para maquinar y ahora habrá que sacarle bien el filo a lo que hemos dejado a medias, ¿no? Vamos a afilar el hacha para prepararnos, para lo que venga. Venga, pase, Gorka. Venga. Voy a hacer la cuenta de las hachas que pudieron fabricar los hermanos Iturbe. 8 hachas al día durante 50 años. Casi 3.000 al año. Solamente es un número, sí. Lo importante ahora es el empeño de Gorka, nieto de Agustín y sobrino nieto de José, en mantener vivo este universo en el que se dio vida a 146.000 hachas. Una historia se convierte en historia en el momento en que está siendo contada. Maribel le ha contado su historia a Joseba. También le ha enseñado su publicación etnográfica surgida de una investigación sobre la aparición de la Virgen. A ver qué más historias cuenta sobre este peculiar capítulo de la historia de Esquío. Mabel, ya estamos en el lugar de la Virgen. ¿Aquí es donde apareció la Virgen? Bueno, la Virgen apareció en las campas de Anduaga. Todo esto es Anduaga, ¿no? Vale. Imagino que... Entonces, al final, en el sitio donde apareció ya no existe. Había antes un muro súper bonito. De hecho, hay una foto ya de aquella época y era un muro de piedra con una cruz muy grande, plateada, y ahí había, a los pies de ese muro, había un montón de velas, de tarros con flores, que parecía que iba gente a ese lugar. ¿Qué es lo que pasó ahí exactamente? ¿Qué pasó? Bueno, pues en 1931, en junio, unos chavalitos hermanos que iban a por leche o a por agua del caserío suyo a un caserío vecino, a la vuelta vieron, bueno, se volvieron y vieron algo. Entonces ellos vieron una virgen que les sonreía, o sea, como una virgen luminosa y una virgen blanca. Entonces ellos sintieron la necesidad de rezar el rosario. Entonces luego fueron a casa, lo dieron de contar y bueno, al principio igual pues nadie les creyó, pero luego ya pues hubo gente que sí que les creyó y entonces ya pues todo eso empezó ya a acudir a ese sitio donde había aparecido la aparición mariana con ellos y parece ser que seguía apareciendo. ¿Qué pasó luego? Pues luego empezó como una proliferación de, bueno, empezó a venir gente al lugar y lo que pasaba era, más que desmentir, era que había muchos más videntes, empezaron a haber muchos videntes. Vale. Entonces, claro, en esto... Y ya no veían a una virgen blanca y pura que habían visto esos niños primeros, sino que ya era una virgen la que aparecía, hablaban, decían que era una virgen más oscura, con un puñal clavado en el corazón, con una espada ensangrentada, y como que, bueno, en aquella época pues la iglesia estaba en entredicho y, bueno, entonces decían como que si no hacíamos caso a la Virgen o al mandato de rezar el rosario, pues iban a haber
pues calamidades. Vale. Entonces un poquito es ese contraste de las dos vírgenes. Y antes me has enseñado una foto que aquí venía un montón de gente, incluso has dicho que casi 80.000 personas llegaban a venir, ¿no? Pues se llegó a magnificar todo tanto que al final, bueno, eso empezó a venir gente, le llamaron el Lourdes vasco. Vale. Empezó a venir muchísima gente, se llegaron a juntar hasta 80.000 personas diarias. Cuesta imaginarse eso en aquí. aquel entonces, además. En toda esta carretera de aquí abajo, pues bueno, autobuses, taxis. Bueno, se montó tal follón de gente que vinieron hasta grandes médicos eminentes, Gregorio Marañón, por ejemplo, sí, para ver si estas personas verdaderamente estaban bien o no. ¿Sí? Entonces los llevaron a Santa Águeda, allá les dijeron como que no eran enfermos mentales, pues los sacaron, algunos fueron a la cárcel y bueno, pues al final todo se empezó como a desmadrar. Okay. La Iglesia no lo aprobaba tampoco. Y al final empezaron a prohibir el que viniese aquí la gente. Todo se lió mucho, okay, se complicó muchísimo y entonces, bueno, ya no era pasaba de lo religioso, era mucho de política, de, bueno... Y después de todo esto, ¿de los niños qué fueron? ¿Qué se decía? ¿O andaban por aquí? Bueno, ¿o la gente venía y les preguntaba las cosas también? Bueno, yo creo que los niños y la gente de bien, creyentes de bien, yo creo que fueron los grandes perjudicados de todo esto. No sé si siguieron viendo o no, al final ya quedaron como relegados, había más videntes que los niños. Entonces ellos, bueno, parece ser que los mandaron fuera de casa, pues un poco para ocultarlos también, pero hubo muchísimo sufrimiento. Yo creo que fueron los grandes perdedores. Al final la Iglesia prohibió todo de una forma muy virulenta. Había habido antes apariciones marianas y nunca se habían prohibido de esa manera. O sea, la Iglesia no tiene por qué reconocer o no ha reconocido todas las apariciones marianas, pero esta o sea, no la reconoció y además fue como muy tajante en prohibir todo esto. Bueno, fue como muy... Y para ellos, que eran dos niños, que al final, ¿qué es lo que vieron? Y se les lió la vida, ¿no? Pues sí, la verdad, sí. Mira, además hay una anécdota, cuando empecé yo a hacer entrevistas, me enteré, además me pareció maravilloso, que había un hermano vivo de ellos, sí, que estaba en Segura, en la residencia de ancianos, y dije, jo, qué oportunidad para entrevistarle. Y yo estaba contenta y probablemente ahí pagué la novatada de que yo era nueva en esto, investigando. Entonces le llamo por teléfono y le digo, jo, pues soy Maribel, tengo interés en lo de Ezquioga. Bueno, me cogió el teléfono, de Ezquioga no quiero saber nada, pero ¿sabes lo que te digo? Nada. Y entonces me colgó el teléfono y aquello me dio pie a pensar que todavía seguía sufriendo por todo lo que habían pasado, su familia, los seguidores de aquella Virgen. Toda la familia ¿Y cuándo ya todo esto se le da la vuelta, ya ponen aquí la Virgen y ya esto pues ya se le da la sigue para vuelta adelante? Porque nunca ha terminado de desaparecer. La gente seguía viniendo aquí en la clandestinidad, no mucha gente, pero sí que seguían viniendo. Y entonces pues, sintieron la necesidad de hacerle un refugio, una capilla. Al no estar reconocida por la Iglesia no se le puede llamar capilla, vale, se le llama, bueno, todavía es refugio. Entonces vienen los segundos domingos de cada mes a rezar el rosario, que era lo que les pidió la Virgen en su día, ¿no? Y entonces un poquito... Pues bien, pues la verdad es que está muy pues más chupuna o menos, y se puede ir dentro a mirarlo, ¿no? Sí. Y que sigas descubriendo más historias, bueno, ¿vale? Venga, Cachito a cachito, nuestro Sukaldari suma otro rinconcito saboreado de Euskal Herria, otra parte degustada de nuestro país, otra porción de territorio paladeada con gusto, gracias esta vez a Kizkitza, Gorka y Maribel, los protagonistas de las 3 historias a bocados de Ezquio. Han sido 3 historias individuales, pero con marcado acento colectivo, pues lo colectivo es el tejido por el que circulan las historias. De boca en boca, de palabra en palabra, de vida en vida. Los 3, Kizkitza, Gorka y Maribel, han compartido sus historias y las de los suyos, y en conjunto, las de Ezquio, su pueblo. Pero, un momento, que Arguiñano parece que no se ha dado cuenta de que el programa se ha terminado. ¿Algo que decir antes de dar paso al Teleberri? Ey, chaval, que si no apagas eso va a ser imposible escucharte. Ay, ama, yo pensaba que apilar esto era más fácil. Vaya tinglao hay aquí. Oído Cocina. Ahí te quedas entonces, amigo, disfrutando de las chispas de la vida.